tus películas, series y cómics favoritos en un solo lugar. La última hija de Krypton, el podcast. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo podcast, este resurgimiento de la última hija de Krypton, porque sí, como habrán notado, me fui por unos meses, no estuve subiendo contenido, no estuve creando contenido específicamente y tampoco estuve muy activa en las redes sociales porque, bueno, estaba intentando repensar, ¿no? Reconstruir un poquito lo que era para mí la última hija de Krypton, porque no me voy a explayar mucho porque ya se los expliqué justamente en redes sociales, pero básicamente la última hija de Krypton para mí es un espacio de expresión, es un espacio donde yo les cuento mi opinión sobre las cosas que me gustan, sobre los cómics, sobre el cine, sobre las series, sobre todo lo que tiene que ver con este hermoso mundito. Entonces, la realidad es que últimamente se estaba haciendo un poco tedioso el hecho de tener que ponerme a editar video, grabar video. Me estaba yendo un poco del foco. La realidad es que es algo que yo disfrutaba mucho y quiero disfrutar mucho. Por eso, obviamente, no abandoné el proyecto, sino que lo voy repensando a medida que, obviamente, también van pasando diferentes etapas en mi vida, como que el canal este año cumplió 7 añitos. Obviamente que no tengo el mismo tiempo para dedicarle como lo hacía quizás en sus inicios, ni tampoco está pensado para que sea mi fuente de trabajo, porque aunque me gustaría, lamentablemente sabemos que en muy pocos casos esto puede suceder. Entonces sí, mi trabajo formal me lleva mucho tiempo y es poco el tiempo libre que me queda, y la verdad que el tiempo libre que me queda quiero que sea algo que disfrute, no que sea tedioso como se estaba haciendo justamente el hecho de editar video, grabar video. Yo vengo del mundo del sonido, vengo del mundo de la radio, así que obviamente la mejor opción que pensé para este resurgir de la última hija de Krypton fue en modo de podcast, porque bueno, es como les contaba, es mi mundo y es donde me muevo mucho más rápido, es mucho más fácil para mí editar sonido que video. Entonces quiero volver y quiero darles productos de calidad. La verdad que últimamente no le estaba dedicando mucho tiempo a editar, seguramente habrán notado que algunas veces la calidad de los videos no era la mejor y tampoco me gusta eso. Si hago un contenido quiero que sea de la mejor calidad posible, entonces por eso estamos acá. Volvimos en formato súper renovado, con muchas ganas de seguir hablando de todo este mundito que a mí me encanta y ustedes también. La dinámica va a ser exactamente la misma, vamos a estar subiendo podcasts puntuales sobre cosas que sucedan, sobre, no sé, cuando empecemos a hablar un poquito más de Superman Legacy, cuando empecemos a hablar de Supergirl en el cine. Vamos a subir contenido a modo de podcast como lo hacía en modo de video. Va a estar en el canal de YouTube, va a estar en Spotify y obviamente en mis redes sociales. En Instagram sí quizás suba más contenido de video, así ediciones más cortitas, que la idea también es darle fuerte ahí por Instagram, así que los invito a seguirme como la última hija de Krypton, ahí me encuentran. Pero la dinámica va a ser la misma, les voy a dar mi opinión sobre cine, series, cómics, todo lo que venimos hablando siempre en el canal, y ustedes obviamente me van a dejar en los comentarios qué opinan al respecto. La realidad es pasarla bien, es la idea, es contarles, es empezar a justamente hablar un poquito de todo esto que me gusta, que era el espacio donde lo podía hacer, y lo podía hacer con ustedes y con amigos que justamente crear contenido me dio todo el grupito del Carcas y mucha gente más que fui conociendo gracias a la última hija de Krypton. Así que bueno, este es un resumen de lo que vamos a estar haciendo en este podcast. Este es el inicial, por eso damos las explicaciones pertinentes, pero ya no nos vamos a quedar en eso. Sepan que volvemos con todo y volvemos con muchas ganas de hablar de el mundo geek, el mundo friki, el mundo del cine y las series en general, y los cómics obviamente, que saben que, como lleva el nombre del canal, siempre va a tener dedicado a la familia Super y obviamente a todo lo que nos gusta. Justamente para iniciar este podcast voy a hablar un poquito de la reciente película animada estrenada del universo DC, que es Justice League Crisis en Tierras Infinitas parte 1. Que la verdad yo la fui a ver con muchísimas ganas, me reservé un tiempito para verla luego de mis merecidas vacaciones. Fue un ratito que la verdad me sorprendió, así que justamente vamos a iniciar este podcast hablando de Crisis en Tierras Infinitas parte 1. ¿Qué tengo que decir al respecto de esta película? Bueno, como les dije, después de unas merecidas vacaciones me senté frente a mi computadora a disfrutar de la más reciente adaptación animada
de esta crisis tan icónica, tan épica de DC Comics y me atrevo a decir del mundo de los cómics. Creo que es una de las crisis que marcó un antes y un después en la industria del cómic y en la historia, ¿no? De readaptar, de sacar, poner personajes nuevos. Fue una masacre, fue una reinvención de DC, que bueno, justamente como este podcast es una reinvención de La Última Hija de Krypton, como no íbamos a hablar. Pero la realidad es que me sorprendió y no para bien. Yo esperaba que en general, como son las películas animadas de DC, en general vienen siendo de muy buena calidad y son adaptaciones fieles a lo que sucede en los cómics. Últimamente venían siendo casi un calco de las páginas que podíamos leer a la animación. La realidad es que desde que empezó este nuevo universo, el Tomorrowverse, en cuanto a animación, el dibujo no es el que más me gusta. Yo soy quizás un poquito más de la vieja escuela, pero era bastante aceptable. La verdad es que se veía bastante bien, excepto en algunas excepciones donde era dudoso el diseño, pero la verdad es que era aceptable, no era de lo peor que habíamos visto. Las películas, la verdad es que no están teniendo el tono y no están siendo quizás lo atractivas que eran las pertenecientes a universos anteriores, ¿no? Ya con Man of Tomorrow fue una muy buena película, me gustó bastante, que fue el arranque de este Tomorrowverse para DC Comics en cuanto al animado. Y luego tuvimos las demás películas que entraron, como fue Justice League Warworld, que la verdad es una adaptación bastante interesante. No fue de lo más atractivo para mí. También tuvimos Linterna Verde, que también la disfruté, pero todas tienen como sus pequeños detalles, no terminan de cerrar concretamente. Como me pasó con, por ejemplo, Legión de Superhéroes, que yo la fui a ver con muchas ganas porque era una película protagonizada por mi heroína favorita, por Supergirl, por Kara Zor-El, que la verdad la película en sí está muy buena, pero tenía momentos en los que faltaba, no terminaba de cerrar, no terminaba de ser lo suficientemente épica quizás, que era lo que nos daban las películas animadas, ¿no? Que se podía hacer exactamente todo lo que no veíamos en el cine con el live action. Y con Crisis en Tierras Infinitas me pasó esto, pero la verdad es que creo que es de las peores que estuve viendo con respecto a este universo. Obviamente es una primera parte de 3, entiendo que van a ser 3 las partes de Crisis en Tierras Infinitas. La verdad que esta primera parte me resultó un poco caótica porque primero que nada no es fiel al cómics. La verdad es que nos marea un poco con respecto a cómo empieza la crisis y cómo nos quiere llevar a conocer a los personajes y a esta crisis, hasta el punto en el que llega el monitor y da una explicación y demás. Pero todo lo anterior se siente como si fuera una película de Flash. De hecho, en la portada Flash está en el centro. No me quejo porque la realidad es que Flash es un personaje muy importante dentro de la crisis, pero no se sintió como Crisis en Tierras Infinitas al inicio, sino que era más una película de Flash con este ida y vuelta, presente, futuro, pasado, el Flash viejo. No les voy a dar mucho spoiler porque la verdad no tiene mucho que ver con lo que vimos en las páginas de Crisis en Tierras Infinitas, entonces les daría spoiler de quizás cómo va la trama en la película. Pero la realidad es que no me terminó de cerrar la película como tal. Yo creo que también cuando hacen estos saltos de que Barry, que está en su propio cuerpo, pero está en el presente, en el pasado, en el futuro, termina confundiendo quizás al que está viendo la película. A mí me aburrió bastante todo ese inicio hasta que llegábamos a un poquito ahí al de reclutar a los héroes de otras tierras donde se van encontrando ahí con el monitor. Bueno, ahí empieza a verse un poquito más como Crisis. También tenemos, además de esta media confusión, la mezcla quizás de los personajes, ¿no? Tampoco les voy a dar spoilers, pero vemos a Kara también en otro rol de otro personaje, que si bien sucede en Crisis, es un poco extraño el tema de que, bueno, sea justamente Kara la elegida y dicen que lo van a explicar. La realidad es que vamos a ver cómo sucede. Sabemos que Supergirl, Kara Zor-El, tiene también un rol muy muy importante dentro de lo que es Crisis en Tierras Infinitas. Sabemos que en esta crisis lamentablemente llegamos al desenlace del personaje, al igual que el de Flash como Barry Allen. Desaparición de Flash, muerte de Supergirl, son dos sucesos icónicos dentro de las páginas del cómic. Vamos a ver cómo lo termina mostrando en esta crisis, si verdaderamente son estos personajes los que se van o hacen alguna modificación como se hizo en Crisis en Tierras Infinitas de la Arrowverse. Pero en conclusión, para este primer podcast, para este primer análisis de lo que es esta película animada, la realidad es que no me detengo en demasiados momentos y puntos. Es una explicación un poco así por arriba de una opinión, porque en realidad quisiera ver las otras partes para terminar de decir la verdad que Crisis en Tierras Infinitas no me gustó, no me cierra.
Esta primera parte me pareció un poco caótica, un poco desordenada, difícil de entender quizás para algunos. Había obviamente que ver películas anteriores de este universo, tenías que estar en tema porque si no te puede confundir un poco. Tenías que haber visto Superman, El Hombre del Mañana, tendrías que haber visto La Sociedad de la Justicia de América, Legión de Superhéroes. Entonces sí había que estar en tema con respecto a este Tomorrowverse, este universo animado, nuevo universo animado que surgió en DC Comics. La realidad es que por ahora mi opinión con esta película es que me aburrió bastante. Tuvo un cierre bastante bueno cuando empiezan ahí a desaparecer algunas tierras, muy al Infinity War, que se empiezan así a como hacer humo tierra, como quieran llamarlo. Tenemos el cierre con Kara viendo desaparecer a Brainiac porque justamente ahí hubo un cambio, el espacio-tiempo, empiezan a desaparecer las tierras y bueno, la realidad es que quedó ese cierre con Kara viendo irse a Brainy y justamente no entendiendo lo que está pasando, y suponemos que arrancará de ahí la segunda parte. Yo creo que van a ser justamente como diferentes protagonistas, quizás en esta segunda parte sea más protagonismo de Supergirl o de Batman o de Superman, no sé, pero creo que le van a ir dando el protagonismo quizás a diferentes personajes dentro de la crisis para ir contando la historia. En esta primera parte claramente fue Flash. Veremos la segunda parte al finalizar con Kara, quizás entiendo que sea una parte en la que veamos algo fundamental de la Chica de Acero y ya una tercera parte donde, bueno, sea un desenlace de la historia. La verdad, como les digo, mis primeras impresiones sobre esta película, la verdad, me aburrió bastante hasta más o menos la parte en la que empieza a formarse la crisis como tal. Así que nada, yo les recomiendo que vean la película porque justamente es Crisis en Tierras Infinitas, es icónica, es parte de la historia del cómic, hay que verla. Yo creo que quizás esta primera parte queda muy abierta, ¿sí? No termina de cerrar como película, pero justamente porque es una primera parte, ya veremos cuando tengamos las otras dos. Haremos un análisis completo de la crisis como tal y podremos decir si esta trilogía es buena o mala. Por ahora, primera parte bastante aburrida a mi parecer y caótica en cuanto a la hora de presentar y explicar algunas cosas sobre la crisis. Bien chicos, esta fue mi opinión sobre Crisis en Tierras Infinitas, parte 1. La verdad que disfruté mucho volver a hablar con ustedes, espero que ustedes también, espero que también disfruten de esta nueva versión podcast. La verdad que es muy parecido a los inicios del canal donde me tenían a mí hablando ahí con un par de fotos pasando. Vamos a intentar que sea un poquito mejor en cuanto a sonido, ya que, como les cuento, es parte de lo que me dedico, es parte de mi profesión el sonido. Vamos a intentar que sea un poquito más radial para que lo disfruten también ustedes. Así que nada, déjenme en los comentarios qué les pareció a ustedes la película, qué les parece este nuevo formato, si les gusta, si no les gusta, si lo van a escuchar, no lo van a escuchar. La realidad es que yo lo disfruto muchísimo, es una nueva etapa que me encanta y es una nueva etapa que empiezo con todas las energías, así que espero que les guste porque siempre lo hago con la mejor y con muchas ganas de contarles lo que a mí me parece. Obviamente es mi opinión, ustedes tienen la suya, es simplemente contarles un ratito qué me pareció, lo que yo vi con respecto a lo que sé, lo que leí y demás. Bien chicos, nos despedimos de este podcast. Van a ser más o menos de esta duración los podcasts, un poquito más, un poquito menos, pero no me voy a explayar demasiado, no vamos a hacer podcast de media hora, sino que va a ser para que lo puedan escuchar un ratito en el trabajo, mientras están en el colectivo, en el bondi, como quieran llamarlo, así que espero que lo disfruten tanto como yo. Nos vemos muy prontito en el próximo. La última hija de Krypton, el podcast.